La llegada de Michael Myers ha puesto la taquilla patas arriba a pesar de estar asistiendo a la batalla épica entre Venom 2 y 007 por liderarla. Te cuento todo al detalle en pocos minutos y hoy además, tras las cifras mundiales, hablaré un rato con vosotros de cómo está la taquilla actualmente y lo que nos espera de aquí a final de año. Comenzamos como siempre por la taquilla mexicana del pasado fin de semana. Octavo puesto para Aimbo, que lleva ya unas cuantas semanas en esa parte. Otros 889.000 pesos y ya supera los 11 acumulados. Séptimo puesto para La Patrulla Canina, que recupera unos cuantos puestos y consigue otro 1.300.000, 60,5 acumulados. Vais a ver como todos los puestos, salvo el primero, son cifras bastante flojas para lo que estábamos viendo en las últimas semanas. Pero cuando veáis el número 1 entenderéis el porqué. Sexto puesto para Chilangolandia, que parece que está teniendo buen boca a boca. 1,5 millones, 34,1 acumulados. Quinto puesto para Coda, Señales del Corazón, que también está gustando. 1,8 millones, 20 ya acumulados. Cuarto puesto para la reina de la taquilla del último mes y medio, Shang-Chi, Marvel, que sigue triunfando. Otros 2,1 millones, 152 acumulados. Tercer puesto para la dosis de terror de lo que hay ahora mismo en la cartelera mexicana, con La Casa Oscura, que consigue otros 3 millones y ya se acerca a los 25 en su tercera semana. Segundo puesto para el rey de la taquilla de la pasada semana, 007 Sin Tiempo para Morir, que desciende a la segunda plaza, como era de entender por lo que llegaba. 22,7 millones, se acumula ya algo más de 84. Pero el número 1, como era de esperar y con una cantidad impresionante, Venom, Habrá Matanza como se titula en España, o Carnage Liberado en México, que debutó con la espectacular cifra de 167,1 millones, pero desde el preestreno acumula 206,3. Para que os hagáis una idea, es el segundo mejor estreno desde que llegó la pandemia, solo por detrás de Furious 9, y como podéis comprobar, en un solo fin de semana ha recaudado ya bastante más que Shang-Chi en 5 semanas en lo más alto. O sea, que cifras para no creer. Veremos hasta dónde es capaz de llegar esta película en cifras acumuladas. El próximo fin de semana la cartelera mexicana va a estar bastante interesante porque llegan dos estrenos de mucha potencia. El film de animación, que lo va a hacer a escala mundial, Ronda Error. Veremos qué tal esta película, de firma británica por cierto, pero debería hacer buenos números, lo iremos viendo. La llegada de Dune, un mes después que muchos otros mercados. A ver qué tal la apuesta que ha hecho Warner con esta película, con este producto, lo iremos contando. A ver qué tal las cifras en México. Algo me dice, apuntároslo, de que no va a ser capaz de desbancar a Venom 2 y no va a ser líder, por tanto, la semana que viene. Lo comprobaremos. Y cruzamos el charco para ver las cifras de la semana pasada de la taquilla española. Octavo puesto para Shang-Chi. Esta se va a despedir un poquito más rápido que en México, aunque ya lleva 6 semanas. 121.000 euros y ya acumula casi 5 millones y medio. Séptimo puesto para No Respires 2 en su tercera semana. Otros 181.000 euros y acumula ya algo más de 1.300.000. Sexto puesto para el film español Las Leyes de la Frontera, el regreso, por así decirlo, del cine kinky, o al menos el intento, que en su primer fin de semana consigue 207.000 euros. Vamos a decir que un debut correcto, aunque algo discreto, aunque hay que tener en cuenta que no fue una buena semana para estrenar porque había muchísima competencia. Ahora veréis que los números de la semana pasada fueron realmente potentes. Quinto puesto para Me Isabel, este drama basado en hechos reales que está funcionando muy bien, buen boca a boca. Y algo me dice que va a dar bastante guerra en los temporada de premios. Tercera semana con otros 236.000 euros más y ya acumula 1.750.000. Cuarto puesto para Dune, que poco a poco se va desinflando, al menos en puestos, porque las cifras siguen siendo buenas. Otros 459.000, no está cediendo demasiado ante la competencia dura que está llegando, al menos en España, y ya acumula 6.650.000. Tercer puesto para Almodóvar y sus madres paralelas. Siempre tiene fuerza Almodóvar en la taquilla española y lo hace con 613.000 euros en casi 350 cines, 366 salas. Segundo puesto para la llegada de La Familia Addams 2, la animación para toda la familia que siempre tiene tirón y que se queda cerca del 1.944.000.
Pero de momento el número 1, inamovible, aunque esta semana lo va a perder, 007 Sin tiempo para morir, que en su segunda semana desciende solamente un 40% y consigue 1.316.000 euros, acumulando ya bastante más de 4.300.000. Veremos la semana que viene las cifras de Venom 2, que se aventuran también muy poderosas. Y en cuanto a los estrenos de la cartelera de la semana que viene, España va a tener suerte porque va a haber mucha actividad, por ejemplo, con la llegada, como en México, de Ronda Error, este producto de animación, con la esperadísima película para muchos fans de La Crónica Francesa o de French Dispatch, lo nuevo de Wes Anderson. Veremos qué tal su irrupción en la taquilla, pero sobre todo con Michael Myers, que seguro dará mucha guerra y lo más probable es que combata cuerpo a cuerpo con Venom para el número 1. Veremos si es capaz de conseguirlo. Y vamos con la taquilla norteamericana, Estados Unidos y Canadá, con Law en el octavo puesto, algo más de medio millón, y ya acumula algo más de 2 millones para esta película de corte fantástico, pero también de bajo presupuesto. Séptimo puesto para Free Guy, uno de los fenómenos de estos últimos meses, otros casi $700.000 y acumula algo más de 120. Sexto puesto para Shang-Chi, que hizo muy buenos números, aunque parece que al final la van a batir unas cuantas películas de aquí a final de año, 3,5 millones, pero es que acumula 218, gran éxito el de esta película, al menos en este territorio. Quinto puesto para el otro gran debut de la semana, The Last Duel, el último duelo, Ridley Scott al frente, buen reparto, Matt Damon por ejemplo, pero que ha pinchado un hueso, 4,8 millones... Un debut bastante flojo, no acabo de entender muy bien la fecha que han elegido para el estreno, lleno de grandes blockbusters, aunque quizá también no sea una película que ahora mismo atraiga demasiado al público. Esa es la explicación más lógica. Cuarto puesto para La Familia Addams 2, que en su tercera semana ha hecho más dinero que el estreno de The Last Duel. Esto también habla mucho de la dimensión de este estreno. 7,1 millones y acumula 42,2. Tercer puesto para Venom, que ya sabemos hizo grandes cifras en su debut, pero que sigue manteniendo un buen ritmo. Otros 16,5 millones y ya supera en este territorio los 168, ahora vemos sus números mundiales. Segundo puesto para James Bond, que debutó bien, aunque sin demasiado entusiasmo la pasada semana, aunque se mantiene a buen ritmo, 24,2 millones este fin de semana, y ya se queda rozando los 100. Pero el número 1, tal y como se veía venir, para Halloween Kills, el regreso de Michael Myers de forma triunfal y con bastantes récords bajo el brazo. Ahora los comento. 50,3 millones para este producto de terror, impresionante, cuesta creerlo, además con el mejor ratio por sala con diferencia, pero es que ojo, la retaila de récords o de números a apuntar son tremendos. Sexto mejor debut de lo que va de 2021, mejor estreno de terror del 2021. Por ejemplo, por delante de la tercera entrega de Expediente Warren. Mejor estreno R, mayor de 18 años, del 2021. Mejor estreno de una película de terror en los últimos 2 años. Y segundo mejor estreno de un slasher en la historia, al menos, de Estados Unidos. Cifras mareantes y está claro que Michael Myers tiene tirón. La semana que viene la cartelera estadounidense no descansa y va a ser muy potente lo que nos llegue, por ejemplo, como en México y en España, Ronda Error, la película de animación, también con La Crónica Francesa de French Dispatch, con ese espectacular reparto al frente y con el tirón que siempre tiene Wes Anderson, pero la taquilla debería ser protagonista Dune. Veremos si es capaz de desbancar a Venom 2, entiendo que sí, en su tercera semana ya en cartel, aunque veremos con qué cifras se aventuran entre 35 y 45. Vamos a ver qué tal 4 semanas después del estreno en muchos países y también con el hecho de que se va a estrenar a la vez en HBO Max. A ver qué tal el experimento. Y nos vamos ahora a la taquilla mundial, destacando una vez más los increíbles números del producto chino de la batalla del lago Ming, que es impresionante, ya está rozando los 750 millones. Ojalá hiciera la mitad de esos dineros las películas que están ahora mismo en cartel a nivel mundial en las próximas semanas, pero me temo que no va a ser así. En cuanto a otros títulos importantes, ahí tenéis, por ejemplo, La Patrulla Canina, que ya supera los 120 millones. No respires, que apenas se ha movido respecto a la semana pasada. Lo mismo le pasa a Furious 9. Deberíamos ya empezar a despedirnos de esta película en este repaso de taquilla.
Normal que tengas esa cara, querido Hugh Jackman, porque no hay manera, siguen pasando las semanas y apenas se mueve reminiscencia, batacazo monumental. Jungle Cruise, que también parece que está cerrando números, un pelín más que la semana pasada, pero ya son unos pocos miles de dólares por semana. Candyman 2, que más allá de su buen estreno en Estados Unidos, la verdad es que fuera tampoco es que haya hecho gran cosa y apenas se mueve semana a semana. Black Widow, que también parece que empieza a despedirse, y esta semana sí, con los números correctos, casi 380 millones. La familia Dance, que poquito a poco va llegando a más mercados y se va notando, ya se acerca a los 50 millones. Maligno, que es un caso que ya empieza a oler a fracaso, también hay que decir que con un presupuesto bastante más alto de lo normal en estos casos, pero sus cifras finales parece que están lejos de ser decentes siquiera. Como el caso de Carimacho, que aquí la culpa seguramente haya sido por su estreno simultáneo en HBO Max, pero parece que este título no ha tenido tanto interés por parte del público, lo último del bueno de Clint Eastwood. Free Guy, que aunque ya lleva un montón de semanas con nosotros, cada semana sigue subiendo su recaudación y esta semana se queda muy cerquita de los 330. Sanchi, que sigue todavía teniendo bastante cuerda para rato y que esta semana se queda en 414. Ojo al estreno de The Last Duel, el último duelo, lo último de Ridley Scott, con un gran reparto al frente, un buen presupuesto, aunque todavía no se ha confirmado la cifra oficial, pero ojo, porque lo ha hecho con unos números, como habéis visto, flojitos en Estados Unidos y a nivel mundial, en un puñado de mercados todavía, eso sí, con cifras bastante poco halagüeñas. Cuidado porque podemos estar ante otro fracaso potente de este año. No entiendo, me gustaría preguntárselo, pero no voy a poder. ¿Por qué han elegido estas fechas cargadas de blockbuster para su estreno? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso de Dune, que la semana que viene se la juega, pero esta semana hay que añadir alguna cifra importante más, como su estreno en Japón, con poco más de 1.300.000 dólares, flojísimo el debut en este país, aunque es cierto que allí las cosas no están muy bien en los cines, pero ojo, que sus cifras acumuladas empiezan a agotarse a falta de ese segundo oleada que va a venir con los mercados de la próxima semana. 129 millones, un debut de en torno a 40 en Estados Unidos, se está hablando de en torno a 10 en China. Cuidado porque sus cifras podrían estar muy lejos de las necesarias para que salven los números y por supuesto para que haya segunda entrega. El caso llamativo de Halloween Kills, que con su portentoso estreno en Estados Unidos ya prácticamente hace números y le queda muchísimo por conseguir todavía en este país y en el resto del mundo, y ya prácticamente es rentable, 55,9, con 20 de presupuesto, todo es más fácil. El caso de la nueva película de James Bond, que está siendo más o menos un éxito decente pero flojillo en Estados Unidos, pero es que en el resto del mundo está haciendo grandes números. Si quitamos de la ecuación Estados Unidos y China, un auténtico super éxito, lleva ya 447 millones y le queda todavía mucha cuerda por delante, así que cuidado porque los 600 no están ni mucho menos lejos de su alcance. Y el caso de Venom, que ya veis que está haciendo grandes números en países como México o Estados Unidos, por supuesto, aunque quizás sus números a nivel mundial todavía no acaben de explotar. Aún así, impresionantes, casi 300 millones ya, está a puntito de ser verdaderamente rentable y todavía tiene cuerda para rato. Veremos en qué cifra acaba esta película. Pues ahí lo habéis visto, la verdad es que las cifras comienzan a ser poquito a poco, recuerdan bastante a lo que había antes de la pandemia, aunque también con muchas excepciones, hay que ver las cosas con muchos raseros diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos respecto a otros países europeos, España respecto a otros muchos países. Y es que España es uno de los países donde mejor está evolucionando la taquilla, o más rápidamente, porque también está yendo mejor la pandemia respecto a otros muchos países, incluso europeos. Así que es muy complicado calibrar realmente lo que podría ser las cifras mundiales reales respecto a otros países o a todos los países. Pero eso sí, lo que está claro es que, por ejemplo, China va por libre, es una cosa muy curiosa. Ya lo comenté el otro día muy por encima en la locución de la taquilla. Esas cifras de esta película bélica, que bueno, se ve que ha gustado mucho, porque si no, no tiene mucho sentido, son tremendas. Acabará posiblemente por encima de los 800 millones, que es una cosa, no sé si era récord, no, el récord estaba, creo que en Star Wars, el despertar de la fuerza en Estados Unidos, que fueron 900 y pico millones, y creo que por ahí andaba también cerca en Gain. Estoy tirando de memoria y no me acuerdo muy bien, pero desde luego va a hacer récord o casi récord respecto a la recaudación en un solo país. Y eso demuestra que la industria china, al igual que otras muchas industrias en ese país, han evolucionado muchísimo en los últimos años. En fin, solo hay que ver lo que ocurre con la telefonía o con los aparatos electrónicos. Antes pues era sobre todo japonés, quizá coreano del sur, pero ahora China está pujando mucho en esos sentidos y en otros muchos productos. Y yo creo que China quiere intentar
va a ser difícil que lo consiga fuera de sus fronteras, pero intentar su industria propia de cine de verdad potente y capaz de contrarrestar al todopoderoso Hollywood, que ya en los últimos años estamos viendo que, salvo excepciones, tampoco es que haga una taquilla monumental. Este año realmente en China ha habido solamente dos grandes éxitos de Hollywood, el caso de Furious 9 y por supuesto el de Godzilla vs. Kong. Pero ahora sí es para analizarlo. Yo tengo la sensación de que China va por esos derroteros y que de aquí a unos pocos años posiblemente la mayoría de los productos no se estrenen allí en China, salvo cosas extrañas. También hay que pensar que hay una auténtica guerra comercial entre Occidente y China, sobre todo Estados Unidos y China, y claro, eso también favorecería su propia industria, lo cual es muy interesante. Esa especie de equilibrio va a ser complicado. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el caso de Shang-Chi, que hombre, viendo Shang-Chi tampoco es que se vea tan extraño que hayan boicoteado, por así decirlo, la película en China, porque creo que es como una especie, como diría el mandarín en una de las alocuciones que hace en Iron Man 3, son como las galletas chinas, parecen chinas, tienen aspecto chino, pero luego son falsas y están huecas por dentro. Pues Shang-Chi es un poco eso, ¿no? Parece muy chino, parece muy oriental todo, como muy tigre de dragón en muchos detalles, pero luego es más Marvel que la que más. Y eso creo que también ha podido hacer que la película haya sido, entre comillas, censurada o prohibida en China. No lo sé, yo creo que es un tema aparte, es un caso aparte. Y luego aparte está la taquilla general global mundial, y es que ahí sí que parece que poquito a poco se va notando, pero es cierto que con muchas diferencias. No es lo mismo lo que pueda estar pasando en Norteamérica o en Europa con respecto a Latinoamérica o a otros países, por ejemplo, asiáticos o africanos, por supuesto. Hay rincones de Europa que van muy bien y otros no tanto. Hay mucha desigualdad. Y, por ejemplo, sabemos que la próxima semana llega Dune con una expectativa de taquilla a Estados Unidos de entre 35 y 45 millones, un poquito más bajo de lo que habría sido de haberse estrenado hace un mes, pero bueno, ellos lo han querido así. Es otra de esas cosas que tendrán que empezar a cambiar si quieren que los cines recauden dinero, que no se estrenen a la vez en plataformas o que los estrenos estén mucho más apelotonados en fechas y no con un mes de diferencia entre unos países y otros. Una cosa muy rara lo que han hecho con esta película, y así va a pasar. Dudo mucho que Dune acabe llegando a los 400, que es lo que mínimo haría falta para que haya una segunda entrega seguro. Y por supuesto el caso de otros estrenos potentes que están por venir. Por ejemplo, ya se sabe que Eternals podría ser la primera película del año, o desde que llegó la pandemia, en conseguir al menos o rondarlos los 100 millones de dólares en Estados Unidos. Esto es una cifra que antes de la pandemia era bastante común entre comillas, pero que no hemos visto desde entonces, y sería la primera vez que ocurre, ya que la que más ha recaudado hasta el momento ha sido Venom 2 con 90 millones hace pocas semanas. Así que poco a poco parece que las cosas van remontando, y seguramente yo vaticino que para Navidades las cifras estarán mucho mejor en todos los sentidos, en todo el mundo, porque poco a poco la cosa irá mejor, pero en Estados Unidos sobre todo. En fin, tenemos estrenos muy potentes como West Side Story, sobre todo el caso de Matrix 4 y evidentemente lo que parece que va a ser el gran éxito del final de año, que es la nueva película de Spider-Man, que incluso Sony apuesta porque pueda quedarse cerca de los 1.000 millones, y confío en que en no demasiado tiempo los responsables de Warner despierten y entiendan que el camino a seguir es el que está siguiendo últimamente Disney. Si os fijáis, Disney, pues por ejemplo con Free Guy, con Shang-Chi o con ahora algún otro título Marvel como va a ser Eternals, pues lo va a estrenar un mes, mes y medio, 2 meses incluso en cines, y después va a la plataforma. Y luego ya, pues eso, se reparte un poco los dividendos también con el formato físico. Yo creo que ese es el camino. Un mes, mes y medio, 2 meses exclusivos en cines. Un mes, vamos a decir, que comparta cines y plataformas, y después, pues que llegue también al formato físico. Pero parece que Warner le está costando mucho, y estamos viendo como películas como Cry Macho, el caso de Reminiscencia, incluso ha sido un batacazo que hasta ha hecho daño a la vista. O, por ejemplo, por supuesto, como ahora estamos viendo con el caso de Dune, que la verdad, eso sí que es un misterio. Lo que han hecho con Dune, yo siempre lo digo, o lo han hecho a propósito o lo han hecho peor imposible. O sea, en cualquier empresa, lo que han hecho con Dune costaría cabezas. Mucha gente se iría a la calle por sus malas decisiones. Pero en Warner parece que han primado algo muy raro, porque además me dices, oye, la estrenamos en todo el mundo a la vez, en plataformas y en cines. Bueno, pues sigue siendo una cosa complicada de comprar, pero tendría más lógica. Pero estrenarla un mes antes, en un número de mercados cerrado, 30 y tantos mercados, pero algunos muy importantes, y luego dentro de un mes en otros muchos mercados, entre ellos los más importantes, como son China, como son Japón, como son Reino Unido, como es Estados Unidos, México, Brasil, después a la vez con plataforma HBO Max, es que no tiene ningún sentido. Pero las cifras seguramente acaban dando la razón a aquellos que llevamos quejándonos de esta historia o de esta idea desde hace ya bastante tiempo. Ellos sabrán, es su dinero,
pero yo creo que Warner ha sacrificado el año de una forma tremenda. No sé si es que ha experimentado, a ver hasta dónde está la gente dispuesta a llegar para ver las películas, porque encima en su plataforma de HBO Max no hay que pagar para ver esas películas nuevas, o sea que es una cosa muy rara, que es un experimento más fallido que otra cosa, pero es que están siguiendo con él y lo van a hacer hasta final de año. Pero bueno, es lo que hay, estamos en el mundo en el que estamos y a veces, muchas veces, solamente se aprende a base de batacazos. Lo que pasa es que yo me pregunto cuántos batacazos hacen falta para que esta gente despierte por completo y diga, oye, no podemos hacer esto porque estamos sacrificando todo el calendario de este año por un experimento que ya sabemos que es fallido. Pero bueno, oye, como digo siempre en estos casos, es su dinero, ellos sabrán y allá cada uno con lo que hace. Nada, encantado de saber vuestra opinión. Estamos en un momento muy álgido de la taquilla. Mola mucho ver, por ejemplo, como Halloween, que no dejas una película, vamos a decir, de terror para un público muy nicho, haya hecho tan buenos números. Estamos viendo los números de Venom 2 y, por supuesto, los de 007. Todavía quedan buenas películas por delante en lo que falta de año, que van a dar mucha vida a la taquilla. Así que aquí os espero cada fin de semana, cada domingo, como siempre en torno a las 8, 8:30 hora española. Y ya sabéis, parafraseando Robocop, no os metáis en líos.